Para muchos, lo que está pasando actualmente con el precio del dólar amenaza seriamente el crecimiento de mediano y largo plazo de Chile y sobre todo nuestra competitividad. Por eso, hoy, más allá de si la moneda sube o baja en las próximas semanas, queremos analizar el por qué y qué implica un dólar en 470 pesos desde el punto de vista macroeconómico, para entender un poco más su tendencia. Para eso estamos con el economista Manuel Bengolea. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a usted por convidarme. Antes de partir en el análisis macroeconómico, el presidente del Banco Central, Rodrigo Vergara, al parecer hoy día descartó bastante fuerte una intervención, al menos por el momento. ¿Cree usted que es una buena decisión? Yo creo que es una buena decisión porque no es una buena herramienta y además puede tornarse bastante cara. Pero estamos hablando de que está en juego eventualmente la competitividad de Chile. Totalmente. Lo que pasa es que, a ver, el tema de la competitividad tiene varias aristas, digamos. Obviamente el tipo de cambio es una de ellas. Y para esto voy a explicarlo súper simple. Nosotros, la empresa más grande que tenemos, o la exportadora más grande que tenemos nosotros, somos un país exportador, es Codelco. Codelco produce cobre y para producirlo, ¿no es cierto?, tiene determinados costos que son en pesos, costos importantes. Los costos de salario, los costos de electricidad, los costos ambientales. Y en términos de venta, Codelco vende y toma el precio que hay y no tiene nada que hacer. Por lo tanto, en la medida que los costos en pesos suben, como han subido el precio de electricidad, los salarios, el costo en dólares, dada la apreciación que ha habido del peso, incrementan aún más. Y eso hace que hoy día el margen que tiene Codelco sea un margen grande aún, pero los costos de Codelco hoy día están cerca de 210 centavos de dólar la libra. Finalmente el problema, entre comillas, de Codelco no es el problema de fondo porque el precio del cobre está muy alto. El precio del cobre está muy alto, pero el costo de producirlo hoy día es muy alto. Pensemos que en el año 2007 teníamos el mismo dólar que tenemos hoy día, el mismo precio de cobre que teníamos hoy día, pero el costo de Codelco en el año 2007 era cercano a $100. Hoy día es $210. Entonces estamos más del doble, o sea, claro, más del doble han subido en 5 años sus costos. Por supuesto. Entonces, la única forma de solucionar eso es bajar los costos de electricidad, bajar el costo laboral, y son todos costos que si uno se pone a pensar, se puede pasar 10 años. El costo laboral es muy difícil de bajar, y no probablemente imposible. Sí. Ya, por lo tanto, entonces llegamos una vez más al debate de fondo que están poniendo en general los empresarios sobre la mesa, que es los costos de la energía en Chile. También, pero no es solamente el costo de la energía, yo lo quiero aclarar. Yo creo que aquí hay un problema que va más allá de la energía. La energía ayuda, sobre todo para un país productor de commodities, donde la energía es un costo sumamente significativo. Pero la verdad que no es solamente energía, es energía y muchas otras cosas. Y ahí es donde se denota el problema de competitividad que tiene Chile. Entonces, con este tipo de cambio, nosotros no somos competitivos, comparémonos con Perú. Perú tiene un costo laboral mucho más bajo, tiene un costo eléctrico mucho más bajo, y produce el mismo cobre y lo vende al mismo precio. Por lo tanto, no tenemos cómo competir ni con Perú, ni con Brasil probablemente. Ese es el problema que tiene hoy día Chile. Bueno, si seguimos hablando del precio del dólar, del tipo de cambio finalmente, muchos economistas están en este momento argumentando que sería bastante difícil para el Banco Central eventualmente bajar la tasa debido a que estamos con un fuerte déficit de cuenta corriente. Esto quiere decir básicamente que estamos gastando en general como país, sector público y privado, más de lo que nos ingresan, ¿no es cierto? Así es. Ya, ¿y ese es un costo o es una amenaza real? Es una amenaza muy real. La verdad que en el Banco Central, cada vez que el déficit en cuenta corriente supera el 3, es una señal de alerta. Cuando supera el 4 es muy complicado y cuando supera el 5 es casi crisis. ¿Y en este momento estamos en? En 3.3 pronosticado por el mismo Banco Central para este año y 4.4 por el mismo Banco Central pronosticado para el próximo año. Eso es una señal de alerta, eso es muy complicado porque significa que están saliendo mucho más dólares, o no estamos gastando mucho más dólares de lo que están entrando. ¿No es cierto? El problema, ¿no es cierto?, es que el exceso de gasto no es tanto en el sector público, sino que en el sector privado. Y la verdad que tenemos muchos ejemplos de qué es lo que pasa cuando los países gastan más de lo que generan. Lo estamos viendo en el mundo en este momento. En todas partes, sí. Claro, pero eso finalmente lo que usted está diciendo, que el gasto privado, es decir, finalmente las personas y las empresas, están gastando más de lo que les entra. Por lo tanto, este boom que estamos viendo en Chile, este crecimiento del 5% que estamos viendo, ¿cree usted que es en base a deuda? No. Pero hay una parte no menor que sí tiene que ver las deudas. Y no hay que olvidarse, digamos, que la única forma como para lograr una depreciación del peso de manera de ser más competitivo sería contener el gasto. Lo que pasa es que el gasto no, el que tiene que dar el primer pie en eso tiene que ser el gobierno, diciendo, oiga, yo no voy a gastar tanto el próximo año, voy a reducir más el gasto. Pero la verdad que en un periodo preeleccionario,
con un gobierno que la verdad que está bajo en la encuesta, es muy difícil que vaya a tomar esa decisión. Por lo tanto, van a obligar al Banco Central a tener una tasa un poquito más alta de lo que debieran. Y todo eso influye en que el dólar esté más bajo cuando no debiese estar más bajo. A ver, una tasa más alta, en este momento Chile está con un 5%, que comparado con el mundo, con las tasas a nivel mundial, es bastante alta, ¿no es cierto? Muy alta, sí. Esto finalmente tiene un costo para las empresas y sobre todo para las empresas más pequeñas. ¿Es también, usted ve un riesgo ahí en mantener esta tasa tan alta debido al déficit de cuenta corriente que estamos hablando? Bueno, el costo más complicado no es directamente por la tasa de interés, sino que al tener una tasa más alta de lo normal, la moneda se aprecia mucho más, o cae el dólar mucho más. Y cuando el dólar cae, las empresas grandes tienen que reducir los costos. Y muchas veces la reducción de costos es darse vuelta y decirle a los proveedores que se aprieten más el cinturón. Y los proveedores usualmente son empresas pequeñas y medianas, y ahí es donde empieza ¿no es cierto?, toda la etapa o el ciclo negativo y el sufrimiento para las empresas pequeñas y medianas. ¿Cuál cree usted entonces? El Banco Central, por lo tanto, en este momento está en una encrucijada. Así es. ¿Cuál cree usted? Usted trabajó cerca más de 9 años en el Banco Central. Por lo tanto, lo conoce bien de adentro. ¿Cuál cree usted que va a ser realmente la estrategia que se va a tomar? Bueno, yo creo que debiesen hablar muy seriamente Rodrigo Vergara y Felipe Larraín como para dar una señal potente al mercado en cuanto a gasto y a tasas de interés y, ¿no es cierto?, y de esperar que salga algo que tenga lógica y que ayude, digamos, a recuperar la competitividad que nosotros sí hemos perdido, porque hemos perdido mucha competitividad. En el último tiempo, los economistas en general y los analistas de mercado que eran consultados por el Banco Central y por distintos organismos decían que probablemente de acá a final de año sí va a haber una baja de tasas. Sin embargo, estamos viendo que ya hay ciertas presiones inflacionarias. Se proyecta una inflación de un 0,5% para septiembre. Ya estamos viendo presiones inflacionarias. ¿Cree usted que la inflación va a empezar a subir en Chile y por lo tanto se van a ver obligados a bajar igual la tasa? Yo creo que la inflación tiene dos componentes. Una, un problema de oferta en el caso de los alimentos y en el caso de los combustibles, que eso es un problema que no lo podemos resolver. Pero también hay un mercado laboral estrecho, según la definición del Banco Central, que hace que los salarios suban, que es otro costo importantísimo en el tema de la inflación al final del día. Así que hay poco espacio para que el Banco Central pueda bajar la tasa, digamos. Yo, la verdad que no creo, digamos. De hecho, yo soy probablemente los pocos que piensan de que la inflación va a superar el 3% de aquí al primer semestre del próximo año, que es el rango que tiene de pronóstico el Banco Central. Hay otros países que también han sufrido la depreciación de su moneda. Por ejemplo, el caso más cercano que tenemos acá es Brasil, ¿no es cierto? Y en Brasil su Banco Central ha impuesto otras medidas como el encaje, precisamente para que el real no se aprecie tanto. ¿Usted lo ve posible que en Chile se aplique un encaje? Sí, yo creo que en el caso de Brasil es cierto que la moneda, este año la moneda se ha devaluado, al revés de lo que ha pasado en Chile, que se ha apreciado cerca de un 9%. Pero en los últimos año y medio, 2 años, sí se ha apreciado. Brasil puso un encaje, pero ese encaje va mucho más dirigido, en el caso de Brasil, obviamente a subir la moneda, pero también de alguna manera, proteger la industria doméstica. Los brasileros hay que consignar que son bastante más proteccionistas de lo que son los chilenos. Y por último, los chilenos dependen muchísimo más del comercio exterior de lo que dependen los brasileros. Por lo tanto, yo creo que nosotros no nos podemos dar el lujo de poner encaje. Y no creo que esté dentro de la agenda del Banco Central. ¿Por qué usted dice darnos el lujo de poner un encaje? Pues yo creo que una pésima señal. ¿Es una pésima señal? Pésima señal para los inversionistas. Nosotros hemos tratado de ser un centro financiero, hemos tratado de ser un ejemplo a nivel latinoamericano. Somos una economía chica, somos la economía de Latinoamérica que más depende del comercio exterior, y por lo tanto uno tiene que preocuparse de estas señales cuando su dependencia es tan alta del mercado externo. Chile es un país que sabemos que depende mucho del precio de los commodities, principalmente del cobre. Y hay muchos analistas internacionales que están diciendo que este boom de los commodities que hemos visto estos últimos 5 o 6 años está pronto a llegar a su fin, que no hay un research histórico de tanto tiempo de commodities tan altos. ¿Usted comparte esa teoría? Yo no mucho, pero lo que yo sí creo que va a pasar, y que ya está pasando, ¿no es cierto?, es que probablemente el precio no va a bajar, pero lo que sí van a subir son los costos. Y los costos ya están subiendo. Como te decía al principio, los costos subieron de 100 centavos la libra de dólar a cerca de 220, 230 hoy día. Pero los costos ya llegamos a la conclusión de que es muy difícil bajarlos en este momento. El costo de la energía es imposible al corto plazo porque no hay proyectos aprobados. Y el costo laboral también es muy difícil. Pero es que a nivel mundial, hablando de la oferta de cobre mundial, ¿no es cierto?, también hay un problema de oferta. Digamos, no hay nuevos proyectos mineros importantes, no hay adiciones a la oferta. Por eso yo creo además que el cobre se ha mantenido, a pesar de todo el clima relativamente inestable que vemos a nivel económico mundial,
el precio del cobre no ha caído, estamos en 360, 370. Y eso es porque hay restricción de oferta de cobre en todas partes del mundo. Por lo tanto, desde ese punto de vista podemos estar un poco más tranquilos por el momento. Sí, por el momento nomás. Manuel, muchas gracias por esta conversación acá en Agenda Económica. Muchas gracias a ustedes por convidarme. Con esta entrevista entonces terminamos este nuevo día en Agenda Económica. Como siempre, los invito a seguir junto a CNN Chile. Uy, se me pasó volando.